Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el economista Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y nuevamente tuvimos una buena semana bursátil. La verdad estuvo muy impulsada por los datos de inflación al consumidor que salieron en Estados Unidos por el mes de julio. Esto le dio aliento a los mercados, además de los magníficos resultados corporativos que hemos tenido de las empresas que están cerrando su segundo trimestre y que pertenecen al Standard & Poor's 500. En este sector, las utilidades han crecido cerca de 11%, las ventas cerca de 6%, y de cerca de 450 empresas que habían reportado, bueno, el 80% lo ha hecho mejor a lo esperado. O sea que todo eso ha influido a que tuviéramos una buena semana. El índice Nikkei subió 5.65% en la semana para acumular el 8.73% en el año. En China, la bolsa subió en Shanghai Composite el 2.37, con un año acumulando el 6.80. En Asia Pacífico, el crecimiento fue de 1.66, con un crecimiento del 16% en el año. El Eurostock 600, 1.21, también muy buena semana, y acumula un rendimiento del 9%. El Dow Jones 1.84, acumula el 5.75 de rendimiento. El S&P 1.03, con muy buen rendimiento anual del 9.76. Nasdaq creció 0.66, con un rendimiento anual del 11.81. Y el IPC también fue positivo con 0.62, acumulando un rendimiento en el año del 18% en pesos. El peso sí se debilitó, el dólar se fortaleció, teníamos el dólar a 18.57 la semana pasada, estamos cerrando sobre niveles de 18.70 en esta. Y el euro también se fortaleció un poquito, pasando de 1.16 la semana pasada, euros por dólar, a 1.17. El petróleo siguió bajando y cerró en 63.45 el WTI. Hubo mucha información en la semana y yo quisiera empezar con la que impulsó a los mercados bursátiles, que fue la inflación al consumidor en Estados Unidos. La verdad que los datos fueron francamente buenos. Salió en 2.7 la inflación por el mes, se esperaba 2.8, entonces pues estuvo mejor de lo esperado. Sin embargo, la subyacente fue al revés, cerró en 3.1 cuando se esperaba 3%. Sin embargo, los mercados lo tomaron bastante bien, diría yo hasta con demasiado optimismo, pero aquí me encantaría oír los comentarios del licenciado Gordillo. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Sí, está pasando cosas muy interesantes porque normalmente el mercado, cuando empieza a desacelerarse la economía norteamericana, el mercado global, porque la influencia de la economía norteamericana sobre los mercados globales es muy importante. Entonces, cuando la economía empieza a desacelerarse, en primera instancia aumenta la probabilidad o la expectativa del mercado de que la Reserva Federal baje tasas de interés. Y con menores tasas de interés hay más oportunidad o menos competencia a los activos financieros con riesgo, y entonces se ven favorecidos las bolsas y algunos otros activos de economías emergentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que la economía efectivamente cae demasiado y se vuelve una preocupación de recesión, y entonces viene una corrección en los activos con riesgo. Pero en un principio es favorable una desaceleración porque tiene una influencia sobre las tasas de interés. Y el otro factor, uno es la economía y el otro son los precios y la inflación, porque la Reserva Federal tiene ese doble mandato: controlar los precios y estimular el empleo. Y por el lado de los precios, también tenemos la amenaza de los aranceles, y los aranceles, la preocupación que le están pegando a la economía y posiblemente están provocando un aumento en los precios al consumidor. Entonces viene el dato del consumidor y no es
no pasa lo que temíamos, sale mejor de lo esperado, la inflación está por arriba de la meta de la Reserva Federal, pero está por abajo del 3%, salió en 2.7%, el mercado se desboca, dice, esto no frena a la Reserva Federal a que baje la tasa de interés en septiembre, unos 25 puntos base, con la posibilidad incluso de que puedan ser 50 y con 3 bajas en lo que resta del año. El mercado muy optimista y aprovechando los mercados, los activos con riesgo para hacer utilidad. El problema está en que los riesgos no se van. El que no haya venido un buen dato que haya sido un buen dato de inflación no significa que sean buenos los siguientes. Y la preocupación es esa, que tarde o temprano se vayan a reflejar los costos y los precios de aranceles en el consumidor. Y lo vimos en el dato del productor a final de la semana, salió el dato más alto en 3 años, y te refleja que ahorita el productor está comiéndose los costos, pero no lo va a poder hacer por mucho tiempo, va a tener que reflejarlo al consumidor. Y entonces, ¿qué va a hacer la Reserva Federal con esta expectativa tan grande que tiene el mercado de que van a bajar tasas de interés muy rápido? Puede provocar una decepción que provoque también una toma de utilidades en los mercados. Pues sí, yo creo que cuando salió la inflación al productor, lo que sucedió es que fue un cubetazo de agua fría, ¿no? Porque el incremento fue muy importante, 0.9% en el mes, un acumulado en el año de 3.3%, y como bien dices, bueno, pues esto primero reduce la expectativa de bajas en septiembre, no la elimina ni mucho menos, pero bajó del 100 al 93%, y también casi mata de entrada el hecho de que se pueda iniciar el año con 50 puntos de baja, ¿no? Perdón, se puede iniciar septiembre con 50 puntos de baja. Yo creo que eso está bastante difícil de lograr, ¿no? Sobre todo por el dato de la inflación al productor. Además, preocupó que también la inflación en el sector servicios fue arriba de lo estimado, el 1.1%, y el sector servicios representa el 70% de la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso sí es importante ponerlo en el análisis. Es muy importante porque no solo ocupa una parte importante de la economía, sino no tiene nada que ver con los aranceles. Los aranceles le pegan a los productos industriales, manufactureros. El hecho de que se contagie a los servicios preocupa más porque entonces significa que puede ser un efecto más duradero de lo que quisiéramos ver, ¿no? Así es. Bueno, pero luego no todos los datos son malos. Salen las ventas al menudeo y salen francamente bien, ¿no? Se esperaba 0.6 de incremento en julio, sale 0.5, el dato es bueno y lo que muestra es la resiliencia de las ventas en la economía, ¿no? O sea, sigue siendo el consumo un motor importante del crecimiento económico en los Estados Unidos. No sé si quieras abundar al respecto. No, esto es muy importante porque el empleo siempre nos preocupa con mayor instancia, pero el consumo es lo que va a terminar definiendo si el PIB se desacelera más de la cuenta. Ahora, lo que sí sabemos es que el consumo hoy te tiene recursos, porque todavía no se le ve reflejado el aumento en los precios por los aranceles al producto final. Cuando el productor ya no pueda y tenga que trasladar su aumento en costos al consumidor, ahí vamos a ver el efecto real que pueda venir sobre el consumo. Así es. Oye, hablando de otras cosas, es importante porque pues todavía no podemos hacer un análisis muy profundo sobre el impacto de los aranceles en el mundo, toda vez que todavía hay pendientes muy importantes. Quizá el más relevante sea la negociación de Estados Unidos con China en relación a los aranceles, porque China es el país que le inflige el mayor déficit comercial a los Estados Unidos, ¿no? Y aparte, pues es la segunda potencia mundial. ¿Cómo ves el que se haya extendido 90 días más la negociación? Para mí fue una buena señal, ¿no? Es una muy buena noticia porque aquí es donde está la base de una posible guerra comercial y la tiene con China. El hecho que se dan 90 días no significa que se vayan a arreglar, significa que nos va a dar cierta paz y tranquilizar en buscar cómo se van a conformar, cómo se van a reestructurar y estabilizar el comercio con todos los demás países.
La negociación con China va a ser completamente compleja. Tienen opuestos puntos de vista, opuestos de metas, un país y otro. Eh, el tema de las tierras raras en China no va a ser fácil de negociar. El tema de los chips y la hegemonía tecnológica que tiene miedo perder Estados Unidos hacia adelante, tampoco va a ser fácil de que ceda uno u otro país. China no es la Unión Europea, no es México, no es, o sea, tiene una posición bastante diferente de negociación y de poder sobre Estados Unidos. No cabe duda que entre Estados Unidos y China hay una gran por la hegemonía en el sector tecnológico, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención a lo que llegaron dos grandes empresas tecnológicas como es Nvidia y AMD. La primera, el gran productor de chips, y la segunda, pues es la que hace las máquinas que hacen los chips, ¿no? Correcto. Y que hayan estado dispuestas a pagarle al gobierno norteamericano un impuesto del 15% sobre sus ventas en China, siempre y cuando les dejen vender a los chinos, ¿no? O por ahí va el arreglo, más o menos. No sé si lo quieres redondear. No, no, lo explicaste muy bien. El mercado chino es inmenso y a principio de año vimos corrección en estas dos empresas porque se les restringió, no queremos que vendas en China, sobre todo una especie de chip que tenían específico. Y bueno, el hecho de que ahora ya sea en las primeras negociaciones se abra la posibilidad de venderle chips de inteligencia artificial, chips de semiconductores a China, bueno, le abre un mercado muy importante a estas dos empresas y se dan el lujo incluso de ofrecer un impuesto adicional a Estados Unidos para que esté contento y por lo menos diga que recibe ingresos por estas transacciones. Lo que pasa es que con esta decisión me confundo qué era lo que buscaba el presidente Trump, si un tema de seguridad nacional, ideológico, o un tema económico. Y al final parece que era un tema económico, ¿no? Porque si está dispuesto a dejarlos vender los chips por el 15% de las ventas, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, claramente. O sea, uno de los principales problemas de esta administración, o la administración de Trump, es que no tiene recursos que no, para hacer todo lo que quiere hacer. Por eso es que está poniendo aranceles, porque además está queriendo reducir impuestos y está buscando dinero por donde sea. Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.